Nuestra última ponente, ella quería ser fiscal, pero la vida le acaba llevando a uno, yo creo, por lo menos, a donde tiene que estar. Y se convirtió en empresaria y en un auténtico referente del emprendimiento en nuestro país. Y es que ha sido una pionera, ya que en 1996, con tan solo 19 años, y cuando la palabra emprendimiento ni se conocía en España, ella comenzó su primera aventura empresarial. Junto a un gran partner, a su socia, que además se habían conocido en un aeropuerto, en un retraso de un avión, así que nunca desaprovechéis los retrasos en los aeropuertos o donde sea, en el dentista. Nunca sabéis si vuestro próximo partner está ahí. Así que, junto con ella, pues formaron el primer sello de calidad para hoteles con encanto en España, Rusticae, que estoy segura lo conoceréis y habréis estado en muchos de sus hoteles. Y después llegaron multitud de galardones y premios, entre ellos el de Young Global Leader del World Economic Forum de Davos en 2015, o sea, la joven más destacada por Davos del líder, así que ella estaba en la cresta de la ola. Y dicen que la cabra tira al monte, y ella, consciente o inconscientemente, siempre ha emprendido con el campo, con lo rural, en la mente y en el corazón. Quizás porque creció siempre en contacto con la naturaleza y de pequeña jugaba a crear cosas, a crear empresas. Así que, guiada por su instinto y haciendo uso de su tenacidad, su pasión y creer que todo es posible, en 2016 cofunda de nuevo con otro gran partner, Plenit. Un concepto que buscaba pues, garantizar el triple impacto social, medioambiental y local. Y me quedo ahí porque este es el título de su ponencia, pero hay más, hay mucho más de ella, así que demos un aplauso a Carlota Mateos. ¡Carlota! Que además a lo mejor se me ha visto un poquito el primero, pero somos muy amigas y entonces me hace muchísima ilusión presentarla en el escenario porque yo también soy una de sus gran partners y amiga, así que lo es. Adelante, Carlota. Muchas gracias, Elena. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que me gustaría, llevo 26 años emprendiendo y la verdad es que me gustaría hoy aprovechar para hacer una pequeña reflexión echando la vista atrás, a la vez que bueno, pues os desgrano un poquito en qué ha consistido nuestra actividad emprendedora. Digo nuestra porque yo soy emprendedora de Tandem y la verdad es que tanto con Isabel cuando montamos Rusticae como después con Juan cuando montamos Plenit, yo no habría podido nunca, jamás, estar en la carrera emprendedora si no hubiera sido así, ¿no? En este formato de tándem. Bueno, Rusticae lo fundamos hace 26 años, saliendo de una experiencia en un hotelito con encanto en Asturias que estuvimos gestionando Isabel y yo por pura casualidad. Yo en aquel momento tenía 19 años, Isabel tenía 25 y la verdad es que nos dimos cuenta de que hacía falta montar una marca hotelera. Os estoy hablando de los 90, cuando el turismo rural estaba empezando a iniciarse en España y nos dimos cuenta de que había mucho mare magnum. Empezaban a salir mucho tipo de alojamientos de aquí y de allá y había que organizarlos un poco y centrar un poco la actividad después de comunicación, de marketing, de promoción de estos nuevos establecimientos que surgían por todas partes. Nosotras decidimos vincularnos al segmento alto de la hotelería rural con encanto en España y bueno, pues aquí veis algunos ejemplos, ¿no? de la tipología de hoteles. Son hoteles en la naturaleza, con una decoración maravillosa, un trato súper personalizado. Y en este modelo de negocio realmente nosotras, que éramos súper jóvenes y que realmente estábamos emprendiendo porque apareció la idea y nos movió totalmente el plan de vida, no en ningún momento nos planteamos cómo iba a ser nuestro emprendimiento, cómo iba a ser nuestro modelo de negocio, qué tipo de modelo. Aquí optamos por un paso a dos. Hemos sido siempre las dos, las socias. Seguimos después de 26 años siendo nosotras dos las socias. Nunca ha entrado inversión externa. Y ha sido un crecimiento orgánico, como comentaba antes Luis, el que nos ha permitido ir creciendo poco a poco. También es verdad que tuvimos mucha suerte, en los 90 no estaba todavía Internet y nos permitió poder ir creciendo a nuestro ritmo y sin muchísima presión exógena.
En el desarrollo de esta empresa nos hemos encontrado, pues os podéis imaginar, en 26 años con muchas situaciones y con muchos retos. Quizá los más importantes han tenido que ver con el crecimiento de la compañía y su internacionalización. Estamos ahora mismo en más de 16 países y eso ha sido un reto monumental. La internacionalización es un tema aparte. Y luego, pues por supuesto, pasar de ser una empresa analógica a ser una empresa digital no es lo mismo ahora, que ya nace siendo digital. Nosotras tuvimos que hacer toda esa reconversión y seguirnos poniendo a la vanguardia, a pesar de que eran tecnologías que desconocíamos totalmente, tanto ella como yo. Y después, pues, surfear las crisis. Claro, en estos años hemos pasado ya por unas cuantas crisis. Y la de la pandemia, pues, os podéis imaginar cómo ha afectado a todo el tema turístico. Ha sido la última y la verdad es que, bueno, ha sido un camino lleno de situaciones, pero es verdad que hoy podemos decir que Rústica es una empresa plenamente consolidada, que además se ha convertido en una love brand, es decir, una empresa de estas que la gente quiere que te vaya bien, porque ya hay una vinculación afectiva con la marca y con el producto que representa la marca. Y eso, para mí, ahora mismo es el mayor orgullo, ¿no? Después de todos estos años. Hace 6 años, no obstante, monté otra empresa, fruto además de un capítulo que tuve de un burnout, que me dejó hecha polvo, y después de eso pues me replanteé muchas cosas y acabé montando unos años después con un hotelero de Rústica la siguiente empresa, que fue un modelo de negocio totalmente distinto, en el sentido de que aquí contamos con la llegada de muchos inversores externos. Teníamos un cap table de más de 60 inversores, habíamos levantado varios millones de euros y aquí sí que se pretendía hacer un crecimiento rápido, acelerado y con mucha voluntad de tener un impacto positivo para la sociedad y para el planeta. Plenit es una empresa que lo que llevaba era comida 100% ecológica, certificada a las empresas. Vía tres canales, ¿no? O tres modelos. Ahora os comentaré un poco porque era un proyecto que desde el principio quisimos que fuera un modelo campo-ciudad, es decir, que lo que estábamos haciendo en la ciudad, llevando todas estas comidas cada día a las empresas, revitalizase el campo de proximidad. Los canales eran comedores de empresa, como este que veis aquí. Llegamos a tener 15 comedores de empresa en empresas pues, como HP, Disney, Netflix, BBVA, empresas que entendían muy bien el gran valor que suponía traer comida ecológica certificada de proximidad a sus empresas para sus empleados. También teníamos catering para eventos y, en tercer lugar, máquinas de vending, igualmente, siempre todo con productos 100% ecológicos certificados. Justo antes de la pandemia estábamos con 15 comedores abiertos, dando varios miles de comidas al día, dábamos más de 100 eventos de catering al mes y teníamos un piloto funcionando con máquinas en 16 empresas del IBEX 35. El día que llegó la pandemia, os podéis imaginar que este modelo de negocio quedó tocado de muerte. Aún así, aguantamos 1 año y medio de pandemia intentando mantener la compañía a flote y finalmente no fue posible. No sé qué sensibilidad tenéis vosotros con respecto a cómo está el tema de las empresas aquí en Málaga, pero en Madrid yo os puedo decir que de los 15 comedores que teníamos abiertos, solo 5 han reabierto y, por supuesto, con muchísima menos gente porque se han quedado con formatos híbridos de teletrabajo. Es decir, no pudo ser. Un negocio que iba como un tiro y que había llegado además en el momento adecuado, pues se vio totalmente superado por la situación. Y además tengo que decir que si no hubiese quebrado en la pandemia, habría quebrado ahora, porque efectivamente la gente no ha vuelto a las empresas, la subida de la energía, gas y luz y de las materias primas han sido monumentales y en un negocio como este que vas con márgenes muy pequeños, sobre todo nosotros que estábamos produciendo comida ecológica que es más cara que la convencional, pues os podéis imaginar que los costes ya estaban muy, muy, muy justitos. Al final, echando esa vista atrás que os decía al principio, me doy cuenta que los dos negocios han cabalgado sobre 2 olas que hoy son una tendencia, que no lo eran en aquel momento, pero hoy son una tendencia y estamos continuamente hablando y escuchando sobre ellas. Uno es el propósito corporativo y el otro es el impacto positivo o impacto social, medioambiental, es decir, sostenibilidad.
Nosotros los dos negocios se han construido sobre estos dos pilares, ¿no? En el tema del impacto, con Rusticae no fuimos conscientes de inicio, nos fuimos dando cuenta según se iban produciendo el camino. Y es que al final Rusticae, hoy, 26 años después, se ve como un agente de cambio. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos cosas. Una, porque entró en un segmento como el turístico, que era sol y playa masificado y donde todo era cantidad y no calidad, y de repente se orientó hacia un nuevo formato turístico que pudiese poner en valor las cualidades del territorio que ocupaba, es decir, naturaleza, gastronomía, cultura, arquitectura, etcétera, etcétera. Todo eso era lo que daba valor al nuevo producto turístico. Y por otro lado, nos encontramos con que el turismo rural consiguió cambiar un poco el modelo económico de los territorios rurales, que hasta ese momento, en los 90, era fundamentalmente agropecuario y muy dependiente de las subvenciones europeas. Y de repente se da una opción al territorio rural de generar una economía de servicios. Y es que cuando tú abres un hotel nuevo en cualquier aldea perdida, con el tiempo lo que llega es el restaurantito, las tiendas de artesanía, las empresas de multiaventura, etcétera, etcétera, etcétera. De repente se recrea un nuevo sistema económico que ya no es dependiente de las subvenciones y que es sostenible a largo plazo. En el caso de Plenit, el impacto era triple, porque al estar trabajando con comida ecológica, que quiere decir comida a la que no se le han aplicado ningún tipo de químicos, o sea, plantas, verduras, etcétera, que han sido cultivadas sin ningún tipo de químicos, ni fertilizantes en el suelo, ni químicos que se le aplican a la planta, y animales a los que no se les aplican tampoco ni antibióticos, ni hormonas, retentores de líquidos, etcétera, etcétera. Es una comida limpia totalmente de químicos y eso nos permite tres impactos a la vez. Uno, llevar salud a la ciudad. La gente que comía nuestra comida automáticamente estaba percibiendo un beneficio de salud. Dos, ayudábamos a fijar población rural. El 92% de nuestros ingredientes eran ingredientes que se producían en España y entonces lo que hacíamos era intentar dinamizar las economías rurales de proximidad, haciéndolas migrar de la producción de alimentos convencionales a alimentos ecológicos, que, por cierto, están mejor pagados. Y nosotros lo que queríamos era iniciar una cultura de compra al campo de proximidad por parte de muchos agentes implicados, sirviendo como ejemplo. El tercero era un impacto medioambiental. Cuando dejas de utilizar estos químicos, son toneladas de químicos que ya no están llegando a la tierra, no están llegando a los acuíferos, no están llegando a los animales, no están volando en la atmósfera. Con lo cual, está retirando de manera medible una cantidad importantísima de químicos. La otra cosa tiene que ver con el propósito. El propósito de Plenit es que somos o éramos una empresa de stakeholders donde nos comprometíamos todos los stakeholders a ser custodios de la salud de la tierra, de las comunidades rurales y de las personas. Esto quiere decir que los 5 stakeholders que teníamos que ver con Plenit, que veréis que los consumidores, por supuesto, los trabajadores, por supuesto, los accionistas, por supuesto, metíamos también a los productores, que son los proveedores clásicos de cualquier compañía, y a la tierra. ¿Qué quería decir esto? Esto nosotros lo llamamos la Constitución, que cualquier decisión estratégica que se tomara en la compañía tenía que pasar el filtro de los 5 stakeholders. No valía que se forrase el accionista a base de envenenar la tierra, por ejemplo. Esto, al final, hace que la empresa coja un propósito muy poderoso que guía de manera clarísima el devenir de la compañía. En el tema del propósito, para los que no estéis familiarizados, el propósito es el alma de la empresa. Tiene que ver con su razón de ser. Y habla de lo que hace la empresa, por qué lo hace y cómo lo hace. Tiene que ver mucho con cómo genera valor compartido con la sociedad y para la sociedad. Y además es una excelente brújula, como os decía yo aquí antes. Las decisiones estratégicas, que por cierto ya hay empresas americanas cuyos consejos de administración están pidiendo por favor que se defina el propósito corporativo para saber cuando llegan decisiones complejas y peligrosas, saber si esa decisión que se toma construye propósito o destruye propósito. O sea, guía clarísima. Además,
te ayuda a identificar mejor el talento que quieres atraer a tu compañía, te ayuda muchísimo a atraer a los inversores adecuados. Yo puedo decir que con Plenit hoy todavía tengo la lista de espera de los inversores que quedaron fuera porque realmente no hacía falta tanto dinero y se producía una atracción de todo ese movimiento de inversores que ya no solamente están buscando una máxima rentabilidad, sino que quieren saber que su dinero se está poniendo a disposición de algo que hace del mundo un lugar mejor. Bueno, en el tema del propósito yo diría que para sacar un buen propósito corporativo hay que entender la sociedad, el contexto en el que te mueves, ver un poco cuáles son los dolores, ¿no?, de la sociedad en la que estás, cuáles son los anhelos. Ahí hay mucha información, porque esos son nuestros clientes. Pero además yo creo que lo tienes que conectar con tu propósito vital. Y cualquier emprendedor, y todos los que en la sala seáis emprendedores, yo creo que tenemos que tener un porqué muy poderoso que nos ayude a estar 10 años trabajando 12 y 14 horas al día. Tenemos también que tener un poco esa sensación de que estamos contribuyendo a hacer un poco mejor el mundo, aunque sea en un territorio pequeño o en un colectivo pequeño, pero tener la sensación de que estamos mejorando algo. Y también un poco esa sensación de legado, de bueno, al final cuando yo me vaya o me jubile o tal, ahí queda, ¿no? Ahí queda lo que construí. Con lo cual yo creo que para tener un propósito corporativo potente es muy importante que el emprendedor, que el fundador lo tenga también y que eso de alguna manera se conecte. En el aspecto de la sostenibilidad, la verdad es que ahora está en boca de todos, aunque no todos hacemos cosas por la sostenibilidad. Pero todos ya sabemos que está ahí, ¿no? Está en la agenda. El tema del triple bottom line o el triple resultado es un término acuñado ya hace unos años, pero que ahora está ya muy en boga, que lo que dice es, ojo, señores empresarios, esto no va solo de que ustedes hagan una buena gestión de la parte económica de su compañía. Esto va también de qué impacto tiene su actividad empresarial en la cuestión medioambiental y en la cuestión social. Porque si yo soy una empresa que hace papel y que me dedico a deforestar para hacer mucho papel, puedo estar ganando mucho dinero. Mi balance y mi cuenta de explotación puede estar diciendo eso. Pero si le metemos el coste que supone medioambiental la desaparición de todos esos árboles, en forma de emisiones de CO2 que ya no se van a capturar, por ejemplo, si lo metemos, a lo mejor esa empresa está en pérdidas. Con lo cual, este concepto que ahora cada vez está cogiendo más importancia, lo pone en la agenda Larry Fink, que es el CEO del mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, hace muy poquito tiempo, diciendo, señores, aviso para navegantes, de aquí a 5 años BlackRock no va a meter dinero en ninguna empresa que no tenga una política de ESG, es decir, impacto social, impacto medioambiental y gobernanza, como Dios manda. Esto es un aviso a navegantes y que el capital ponga esto sobre la mesa es una magnífica noticia y acelera muchas cosas. ¿Por qué? Porque hoy ser sostenible puede ser una opción, pero pasado mañana, y no me voy más allá de 3 años, no es que sea una ventaja competitiva, es que el que no tenga la sostenibilidad vertebrando su proyecto se está creando una barrera terrorífica. Primero, porque no va a poder acceder a la financiación. Mucha de la financiación bancaria no va a estar disponible o la que esté va a estar a unos intereses prohibitivos. Muchos inversores no van a poder invertir en estas compañías, aunque quieran y aunque les parezcan atractivas. Luego está el marco regulatorio que la Unión Europea lo está metiendo a muerte. Con el European Green Deal viene muchísima regulación al respecto. Ahora mismo a la construcción ya les han puesto que los residuos de la construcción, el 70% tienen que ser valorizados, se tienen que volver a meter en la cadena, no pueden llegar a vertedero. Entonces ya también la regulación vendrá apretando. Y por supuesto los clientes. Me parece que el cliente que no vea, o sea, el empresario que no vea hoy que los adolescentes empiezan a padecer ecoansiedad, no se están dando cuenta que sus clientes de mañana no les van a permitir según qué cosas. Con lo cual yo creo que por todo esto y por las ganas de hacer las cosas bien, al final compensa estar intentando vertebrar los negocios con la sostenibilidad en el centro. A mí desde luego me ha ido siempre muy bien, me ha dado muchísima notoriedad como empresa, me ha abierto muchas puertas y sobre todo me permite mirar a los ojos a mis hijos, que para mí es bastante importante.
Dando un saltito más allá, me gustaría hablaros de una tendencia nueva que viene dentro del área de la sostenibilidad, pero que va más allá de la sostenibilidad, que son las empresas regenerativas. No sé, ¿aquí alguien ha oído hablar de las empresas regenerativas? Elena, que es mi amiga, no me lo creo. Bueno, las empresas regenerativas son empresas que van más allá de la sostenibilidad. Esto es un movimiento que viene de los países nórdicos y de los países anglosajones con bastante fuerza. Y son empresas que van más allá de la sostenibilidad, primero, porque por supuesto que buscan una rentabilidad, pero tiene que ser una rentabilidad razonable, no la máxima y a cualquier precio. Y además porque en ese camino de búsqueda de rentabilidad se preocupan por renovar y restaurar recursos naturales, territorios y fortalecer comunidades locales. Es decir, por donde pasan estas empresas hay un antes y un después, y el después es mejor que el antes. Eso es empresa regenerativa. Aquí os pongo un cuadro muy rápido para que veáis la diferencia entre empresas convencionales, que son las que han liderado hasta antes de ayer, las sostenibles y las regenerativas. Si os fijáis en la zona de impacto social y medioambiental, van de un impacto negativo, que lo ha tenido muchísimo parte del corpus empresarial del mundo. En sostenibilidad se habla de impacto neto cero, es decir, no estropeemos. Y en las regenerativas ya estamos hablando de impacto positivo, porque después de pasar yo por aquí, esto queda mejor. Empresas que están haciendo muchísimo hincapié en esto, porque de verdad hay un genuino esfuerzo por intentar reconvertirse, porque son empresas que vienen del paradigma convencional, son, por ejemplo, que las conocéis todos, Nestlé, Decathlon, Unilever, Walmart. Y digo que esto son cosas que uno lee, ¿no? Estas empresas están apostando por ver de qué manera van cambiando su cadena de valor, de qué manera buscan no ser tan extractivos de recursos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que hace 3 semanas me encontré con 2 altos directivos de Nestlé y de Unilever, concretamente aquí en el Altiplano Granadino, haciendo un curso de agricultura regenerativa. Entonces, bueno, para mí fue muy esperanzador. Os cuento así muy rápidamente para que veáis un caso concreto de lo que está sucediendo aquí, dentro de la región. Os presento a Alfonso y a Janiek. Alfonso es español, Janiek es holandesa y han cogido una finca de 1.100 hectáreas que ha pertenecido a la familia de Alfonso por muchos siglos y le han pasado totalmente a gestión de agricultura regenerativa. ¿Qué han conseguido con esto? Pues han conseguido una revolución a 3 niveles. Primero en la finca, que ha pasado de ser una finca que facturaba 200.000 euros a ser una finca que hoy en 5 años factura 1 millón de euros. Además, es una finca que tiene un impacto social porque ha pasado de emplear a 2 personas durante todo el año a emplear a 20. Han cambiado hacia cultivos mucho más intensivos en mano de obra, pero muchísimo más rentables, como las aromáticas para el tema de los aceites esenciales. Y además tiene un impacto en el medio ambiente espectacular. Primero porque son capaces de retener muchísimo agua de la que cae, que es poca a lo largo del año. Estamos en una zona de altiplano que es prácticamente desértica y les caen 350 litros de agua al año. Pues consiguen capturar muchísimo con una serie de técnicas. Además, consiguen que la tierra secuestre CO2, que es otra de las labores que la tierra hace gratis para todos nosotros. Nosotros nos estamos preocupando por no emitir y resulta que la tierra secuestra, siempre y cuando la tierra esté viva y no la tengamos arrasada con prácticas malas, ¿no? como ocurre muchísimo actualmente. Y el tercer impacto medioambiental positivo es que han conseguido incrementar exponencialmente la biodiversidad, sobre todo en insectos, lo cual hace que, como sabéis, polinizadores, las cosechas sean muchísimo más productivas. Además de todo ese impacto en su finca, han desarrollado un proyecto al que se han subido ya 300 productores de la comarca, la mitad de ellos agricultores, todos se han pasado a regenerativo, son ya 20.000 hectáreas en la zona, que además venden su producto al doble de precio de lo que lo vendían antes. Y el tercer impacto es que encima los tíos han montado un nodo de conocimiento internacional y han dicho, en esta finca se puede experimentar. Toda la gente que está haciendo doctorados por el mundo sobre agricultura regenerativa pueden pasar allí 4 meses, probar sus teorías
y de esa manera, bueno, pues testarlas y ellos, las que funcionan, las incorporan. Con lo cual ahora mismo la Junquera yo creo que es un precioso caso de éxito, un precioso caso de innovación, muy centrado en sostenibilidad, porque mira, además, después de haber escuchado todas las ponencias anteriores, vengo a desdigitalizar por un momento la conversación. Por supuesto, las tecnologías son fundamentales, no podemos prescindir de ellas. Es más, propongo que aquí en Andalucía, que además ahora llega el 5G, a los territorios rurales se abren un montonazo de oportunidades y creo que tecnología, 5G, propósito poderoso, sostenibilidad, hasta incluso implementar políticas de la economía regenerativa, creo que puede ser un cóctel maravilloso que me encantaría que, bueno, de alguna manera empezara a resonar en las cabezas emprendedoras que hoy están aquí, porque creo que podríais liderar maravillosas empresas de futuro para un futuro brillante en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. No te vayas, Carlota, no te vayas. Ay, sí, ya me iba. Dice, yo ya he terminado, yo ya me voy. Como vamos con poco tiempo. Vamos con poco tiempo, pero bueno, ¿cómo ha sido esto? Sostenibilidad e innovación. ¿Es posible? Rosa Siles, o sea, todo lo que queremos para Andalucía. Regenerar el campo, que haya productos y proyectos en el campo, no solamente en las ciudades. Es posible, lo hemos visto a través de Carlota y su experiencia. Tenemos poco tiempo, pero si tenéis alguna pregunta para Carlota, podéis iluminar un poco, por favor, aprovechad, porque, bueno, si queréis hablar con ella... Porque me voy al metaverso. Se va al metaverso o habláis conmigo, que yo por un par de cervezas os doy su teléfono móvil. Vamos a ver, preguntas para Carlota. Andaluces que estáis pensando en emprender en el campo. Primera pregunta, Carlota. 2. ¿Cómo lo aplicarías tú, toda esta experiencia y lo que habéis vivido con Plenit, sobre todo, y tu experiencia innovadora, emprendedora, ahora en este momento en España y en Andalucía? ¿Qué harías tú si montaras un negocio, que hay gente aquí muy joven y menos joven, porque para emprender se puede hacer a cualquier edad? ¿Qué montarías tú? ¿Te montarías un La Junquera, otra cosa similar? ¿Te dedicarías a cuidar las abejas para que sigan produciendo miel? En fin, danos alguna idea de esta innovación y sostenibilidad, y además en Andalucía. Bueno, yo creo que os traía precisamente el caso de La Junquera porque me parece paradigmático cómo se puede hacer con lo de siempre algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, esta gente, como además está generando todo este nodo de captación de talento internacional, yo creo que va a expandir muchísimo el proyecto, y para mí es uno de los proyectos a seguir clarísimamente, porque yo, desde luego, si tuviese tierra en Andalucía, además ellos ya están alquilando. Si tenéis tierra en Andalucía, ya sabéis, ¿eh? Yo se lo alquilaba a estos, o sea, lo tengo clarísimo. Vamos, que me voy a comprar yo algo rápidamente. Eso así como sin pringarte mucho, ¿eh? Porque lo alquilas y no te pringas. Ya si te quieres pringar... Pero hay oportunidades hay para... muchas oportunidades. Además, no hay que irse a las ciudades. No, yo creo que en el campo, además, tenemos ahora mismo, como os decía antes, con la llegada del 5G, es que le da una vuelta totalmente al campo. O sea, yo creo que la atracción de nómadas digitales que ya se pueden venir a vivir aquí. De hecho, se está haciendo turismo. Hay una empresa que hace turismo y se trae a gente un mes a un pueblo aquí en Andalucía y a otro en Pirineos, para que vivan la experiencia de vivir en un pueblo, pero trabajando, con más gente. Bueno, yo creo que esto nos permite dar muchas vueltas. Mucho productor local que puede empezar a vender online. Todo el tema de servicios de telemedicina, de educación a distancia. Lo han comentado antes, si es que no tiene uno que moverse. O sea, yo creo que el campo ahora mismo hay una enorme oportunidad. Hay que ser sexys para la gente. O sea, necesitamos que la gente quiera venirse al campo y que los que están no quieran irse. Y yo creo que empiezan a darse ciertas circunstancias que pueden facilitar. Sexys. No se está refiriendo a que vayáis con el picardías por la calle, sino se refiere, Pilar, ya lo sabemos, a que haya conectividad, que la gente quiera venirse porque esté conectado y que tengan las administraciones, ¿no, Carlota? Sí, sí. Que las administraciones, que lo estáis haciendo fenomenal, ojo, pero que estar siempre pendientes de que el emprendedor tenga las herramientas digitales y analógicas necesarias para no moverse del territorio, ¿no? Así es. ¡Qué maravilla! O sea, el que no quiere, me vengo a vivir aquí, ya está clarísimo. A ver, ¿preguntas para Carlota? Rápido, ya sé que aprieta el tiempo y la hora de comer. Yo tengo una última cuestión que no he dicho sobre Carlota, acércate que me tenéis miedo, que no he dicho sobre Carlota, que es también directora general de Ancla. Hay un aspecto que no tenemos tiempo, pero ya habrá ocasiones en el futuro, importante, que yo quiero que Carlota lo comente tipo tweet, como diría nuestra querida Rosa Siles, tipo tweet,
¿Qué es Ancla y por qué es tan importante para los emprendedores, que es algo que no se menciona y hay que empezar a mencionar? Bueno, Ancla desvela el secreto mejor guardado del mundo del emprendimiento, y es lo mal que lo pasan los emprendedores porque están sometidos a unas cargas de estrés crónico, de ansiedad y de depresión brutal, que se desconoce. Y bueno, es una asociación que lleva funcionando unos meses y ya empezamos a tener los primeros datos. Están haciendo investigación científica y antes y después de someterlos a determinados programas de entrenamiento. Y la verdad es que hay una problemática enorme ahí. Los emprendedores, bueno, pues hemos vendido un poco la imagen del superhéroe. Y además el propio emprendedor tiene esa sensación de que no puede caerse, porque si se cae él, pues fíjate tú, claro. ¿no? O sea, que esto no es el Banco Santander, Es decir, es que yo soy mi empresa. Es decir, los emprendedores somos humanos, a pesar de que a veces no lo parezcamos, y podemos tener problemas de equilibrio y de salud mental. Ahora los actores lo cuentan, los emprendedores también lo cuentan. Carlota Mateos, Diego Ballesteros y otros grandes nombres que están en Ancla, de los mejores emprendedores. Hay un podcast espectacular para quien quiera escuchar historias muy en primera persona y de gente muy conocida, emprendedores muy conocidos en este país, que bueno, que cuentan muy abiertamente lo que han pasado, para que también la gente entienda que esto sucede y no se agobien. Y si sucede, es normal pedir ayuda, para eso está Ancla y un montón de herramientas que hay en toda España. Pero bueno, que sepáis que ahí estamos y que seguimos en la lucha. No tenemos tiempo porque además ahora ya llega la guinda al pastel. Así que un aplauso para Carlota Mateos.